Hola a todos, hoy vamos a trabajar en la guía número 3 de gases, para resolver el problema número 18. El enunciado nos dice que un balón de 2 litros que contiene nitrógeno a 2 atmósferas de presión y 25 grados centígrados está conectado mediante una llave a otro balón de 5 litros que contiene dióxido de carbono, a 5 atmósferas y a 25 grados. Después de la apertura de la llave y una vez mezclados los gases, calcular. A. La presión parcial de cada uno de los gases. B. La presión total del sistema. C. La fracción molar de cada gas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es identificar los datos que nos brinda el enunciado del problema. Supongamos que acá tenemos nuestros dos balones separados por una llave, que sería esa línea verde. Entonces, en el primer balón tenemos nitrógeno con un volumen de 2 litros, a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 25 grados. Y en nuestro segundo balón tenemos dióxido de carbono con un volumen de 5 litros, una presión de 5 atmósferas y una temperatura de 25 grados. Una vez identificados los datos del problema, vamos a resolver el problema. En el punto A, lo que tenemos que calcular es la presión parcial de cada uno de los gases. Ya a lo largo de la guía han visto que cuando en un sistema hay presente dos o más gases, la ley que rige el comportamiento de este sistema es la ley de Dalton de las presiones parciales, la cual viene expresada mediante la siguiente ecuación, en donde la R representa la constante universal de los gases, la cual conocemos. T es la temperatura del sistema, que también es un dato. B es el volumen total del sistema, que también lo conocemos, ya vamos a ver más adelante cómo. Y N sub I es el número de moles de la especie I, que en nuestro caso sería nitrógeno y dióxido de carbono, lo cual no conocemos. Es decir que no estamos en condiciones de aplicar la ley de Dalton de las presiones parciales, es decir, de resolver la ecuación, ya que no conocemos el valor de todos los términos que intervienen en esta ecuación. Entonces, ¿cómo seguimos? Antes de calcular las presiones parciales, tenemos que calcular el número de moles de nitrógeno y de dióxido de carbono. Para esto vamos a partir de la situación inicial, cuando la llave está cerrada y los dos balones están separados. Entonces en uno tenemos nitrógeno y en el otro tenemos dióxido de carbono, como dos sistemas individuales. Y en cada uno de estos sistemas individuales podemos aplicar la ecuación del gas ideal, que nos relaciona la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles en cada uno de los sistemas. De esta ecuación podemos despejar el número de moles y si, por ejemplo, aplicamos esa ecuación despejada en el primer sistema de nitrógeno, tenemos que el número de moles de nitrógeno es igual a la presión total del sistema de nitrógeno, es decir, del primer balón, que son 2 atmósferas, por el volumen que ocupa ese nitrógeno en el primer balón, que son 2 litros, dividido la constante universal de los gases, que es 0,082 en unidades de atmósfera, litro, mol, Kelvin, por la temperatura del sistema, que son 25 grados. En este caso yo ya convertí la unidad de temperatura a Kelvin, lo que me da un valor de 298 Kelvin. Realizando esa cuenta, obtengo que el número de moles de nitrógeno es 0,164 moles. Si hago lo mismo para el otro balón que contiene dióxido de carbono, obtengo que el número de moles de dióxido de carbono es 1,023 moles. Es decir, que con la situación inicial, con la llave cerrada y los dos balones separados, pude calcular el número de moles de nitrógeno y de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa cuando los gases se mezclan? Es decir, si yo abro la llave y se mezcla el dióxido de carbono con el nitrógeno. Obtengo un nuevo sistema, ¿sí? En donde la temperatura en el sistema sigue siendo los 25 grados, es decir, los 298 Kelvin, la temperatura no cambia, ya que ambos balones estaban a la misma temperatura. El nuevo volumen del sistema va a ser la suma del volumen de nitrógeno más el volumen de dióxido de carbono, lo que me da 7 litros en total. El número de moles totales en el sistema, como la masa se conserva, de acuerdo al principio de conservación de la masa, el número de moles totales va a ser igual a la suma de los moles iniciales que tenía de nitrógeno más los moles iniciales que tenía de dióxido de carbono, que como los calculé
en el paso anterior me da un total de 1.187 moles. ¿Y qué pasa con la presión del nuevo sistema? Este nuevo sistema, con los gases mezclados, va a tener una presión total que va a ser igual a la suma de la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial del dióxido de carbono. Y es justamente lo que no conozco y lo que quiero calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Aplicando la ley de presiones parciales de Dalton, donde ahora sí, como ya calculé el número de moles, conozco el valor de todos los términos de la ecuación y puedo resolver el problema. Entonces, aplicando la ecuación de la ley de presiones parciales, reemplazo simplemente los valores. Por ejemplo, para el nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno es igual al número de moles de nitrógeno, que son 0,164 moles, por la constante universal de los gases, que es 0,082 en unidades de atmósfera, litro, mol, Kelvin, por la temperatura del sistema, que sigue siendo los 298 Kelvin. Dividido el volumen del sistema, que dije que era la suma de los dos volúmenes, es decir, 7 litros. Esto me da una presión parcial de nitrógeno de 0,572 atmósferas. Hago lo mismo para el dióxido de carbono, reemplazando con el número de moles y la del dióxido de carbono, y obtengo una presión parcial de 3,571 atmósferas. Con esto respondí el inciso A, que me preguntaba o me pedía calcular la presión parcial de cada uno de los gases presentes, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Ahora, para responder el punto B, que me pide calcular la presión total del sistema. Como lo planteé anteriormente, la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales, que como las calculé anteriormente, simplemente hago la cuenta y obtengo una presión total de 4,14 atmósferas. Ahora el punto C me pide calcular la fracción molar de cada gas. En este caso, la fracción molar es igual al cociente entre la presión parcial de nitrógeno y la presión total del sistema. Este cálculo también puede hacerse en función del número de moles si quisiera, pero bueno, como vengo anteriormente trabajando con presiones, lo presenté en este caso en función de las presiones. Entonces la fracción molar es simplemente el cociente entre la presión parcial y la presión total. Si hago la cuenta, obtengo una fracción molar para nitrógeno de 0,14 y lo mismo para el dióxido de carbono, obteniendo una fracción molar de 0,86. Un punto importante es que las fracciones molares son adimensionales, es decir, no tienen unidades. Por lo tanto, es importante que la unidad de presión de la presión parcial y la presión total sean las mismas. Con esto hemos concluido la resolución del problema número 18.